Muy buenos días a todos nuestros estudiantes de la Cátedra Antonio Nariño, de esta casa de estudios de la Universidad Antonio Nariño. También saludamos a los directivos de la universidad que a esta hora empiezan a conectarse en este Facebook Live. Y por supuesto, saludar a nuestro equipo de maestros, de docentes, que todos los sábados están con nosotros en este ejercicio académico que ya venimos realizando desde hace años atrás, en esta cátedra también que hemos denominado una cátedra de la paz. Y ya está con nosotros desde muy temprano nuestro invitado del día de hoy, pero voy a invitar al profesor Guillermo para que nos presente la conferencia del día de hoy y también el invitado que hoy nos está acompañando. Ahora entonces, más tarde estaré de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias, profesor Álvaro. Muy buenos días para todos los estudiantes, los colegas que nos acompañan y, por supuesto, a nuestro invitado internacional, hoy el doctor Ramón Muñoz Castro. Es colombiano, pero también de nacionalidad suiza, abogado de la Universidad del Rosario, docente universitario por varios años, defensor de los derechos humanos, conferencista internacional y asesor en materia de derechos humanos, especialista en facilitación del diálogo entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales y en el desarrollo de las políticas públicas en la materia. Es experto en el sistema internacional de derechos humanos. Tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de incidencia y trabajo en red con los mecanismos e instituciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Tiene un profundo conocimiento del contexto colombiano y de la situación jurídica de derechos humanos y de ayuda humanitaria internacional. Ha desarrollado múltiples trabajos de redes de derechos humanos en Colombia e igualmente una amplia experiencia en el desarrollo de políticas públicas y planes nacionales y sectoriales en el ámbito de los derechos humanos en América Latina. Ha sido coautor de herramientas de planificación estratégica y en la redacción de proyectos de desarrollo humano. Fundamentalmente hoy nos acompaña desde la Red Internacional de Derechos Humanos, cuyo fue fundador precisamente, director actual de esta red, con sede en Ginebra, desde donde hoy nos conectamos con él, y que recientemente también tiene una sede en la red en Bruselas. Ha participado en múltiples debates de las negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha desarrollado programas e implementación en comisiones de derechos humanos en el contexto de América Latina en muchos países, en México, en Bolivia, en Honduras, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Argentina, entre otros, y por supuesto particularmente en Colombia, como responsable de las relaciones internacionales con la comunidad de paz de San José de Apartado y de otras comunidades de diferentes municipios de Colombia. Hoy nos va a acompañar en la charla que hemos titulado Una lectura de los derechos humanos en la coyuntura actual de Colombia desde la perspectiva de la Red Internacional de Derechos Humanos. Precisamente dada la coyuntura que en este año se ha dado en nuestro país con la movilidad social, con la forma como, con los movimientos sociales y de la forma como se ha abordado esta problemática, se ha callado en muchas veces y cómo desde afuera, desde la comunidad internacional, se percibe precisamente estas manifestaciones, pero también la defensa de unos derechos que han sido muchas veces desconocidos por el gobierno nacional, incluso no teniendo en cuenta conceptos tan valiosos como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre ello también posiblemente nuestro invitado nos hará algún tipo de alusión. Nuevamente al doctor Ramón Muñoz Castro, nuestro agradecimiento por la participación en nuestra cátedra Antonio Nariño. Es un honor tenerlo aquí. A los estudiantes los invitamos a que a través de las redes compartan esta transmisión, pero también nos hagan saber sus inquietudes para que en una segunda parte podamos abordar algunos
de esos comentarios o de preguntas que se tengan alrededor de eso. Entonces, muy buenos días, Ramón, muy buenas tardes en Ginebra. Bienvenido nuevamente a nuestra cátedra. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Albert, y a todas las otras personas de la universidad, los profesores y las personas que están en la parte técnica. Para mí, desde luego, es siempre una buena oportunidad esta invitación que ustedes me han hecho para poder expresar, digamos, los puntos de vista que tenemos y los hechos que además hemos verificado respecto a la situación de derechos humanos en Colombia, que desde luego es una situación que seguimos muy de cerca desde la fundación de esta organización, inclusive desde antes, cuando yo dirigía otros programas de derechos humanos en América Latina. Siempre he estado muy vinculado y vigilando muy de cerca la situación de derechos humanos con esta organización y con otras. Siempre comienzo diciéndoles que en realidad esto es una ONG, una organización no gubernamental que yo dirijo y que yo fundé con otras personas. Algunos fueron relatores o son relatores de Naciones Unidas o expertos de Naciones Unidas de diferentes regiones del mundo, pero principalmente de América Latina. Y siempre hemos tenido muy en cuenta la situación de Colombia, que ha sido una de las situaciones más preocupantes de derechos humanos de América del Sur, sin duda. Colombia lleva muchos años en el lente de todos los organismos internacionales de derechos humanos, porque pues desde luego es un país que ha tenido violaciones enormes, constantes y yo diría que sistemáticas de los derechos humanos, que están vinculados desde luego también con el conflicto armado interno y con otros fenómenos que ha vivido el país. Pero básicamente pues todo este fenómeno del conflicto armado interno, de la lucha en contra de las guerrillas, ha mantenido al país siempre en el lente de los organismos internacionales de derechos humanos aquí en la ONU y en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana y la Asamblea General de los Estados Americanos e inclusive de la Asamblea General de las Naciones Unidas y últimamente desde la firma del Acuerdo de Paz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otras instituciones adicionales de Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales como la Unión Europea, en especial, que sigue poniendo sus ojos y su atención sobre la situación de Colombia en materia de derechos humanos, muy vinculado pues al proceso de paz, pero no solamente por el proceso de paz. Para comenzar un poco la exposición, habíamos hablado de que yo iba a exponer el tema relacionado con un balance y con una visión de los derechos humanos en Colombia, cosa que es bien compleja. A mí cada vez que algún diplomático europeo me pregunta aquí en Ginebra de estos diplomáticos nuevos que llegan aquí, porque aquí cambian los diplomáticos cada 4 o 5 años, entonces llega gente nueva y le preguntan a uno sobre Colombia y le dice, bueno, explíqueme rápidamente cómo es la situación colombiana. Le digo, no, es imposible explicarle rápidamente a alguien cómo es la situación en Colombia, porque es una situación muy compleja que lleva muchos años agravándose y que pareciera que no mejora a pesar de los esfuerzos que hacemos o que muchas personas han hecho para que esta situación mejore. Uno de esos esfuerzos ha sido la firma del acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y otros procesos de paz con diferentes movimientos de la guerrilla del pasado, incluido el M-19 y otros tantos que fueron exitosos en su momento. Es imposible explicarlo rápidamente, digo, porque pues es muy complejo y toca tomarse su tiempo y tampoco voy a echar para atrás pues tantos años porque estamos hablando de la situación actual. Si uno mira hoy por hoy cuál es la evaluación que la comunidad internacional, las ONGs internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras muchas, la nuestra y otras tantas organizaciones nacionales muy importantes, muy activas en Colombia, que es uno de los países que tiene una sociedad civil realmente organizada en materia de derechos humanos desde hace muchos años, unas plataformas que agrupan decenas y decenas de organizaciones de todo el país con especialidades diferentes. Es realmente muy preocupante la situación después de estos 3 años
de la administración que han corrido en el caso de la administración del presidente Iván Duque. Es muy preocupante decirlo, pero estamos a 5 años de la firma de los acuerdos de paz y además a 3 años, es decir, a 1 año, estamos próximos a la finalización de este acuerdo y entrando en un proceso electoral. Como ustedes saben, pronto ya la campaña se va a disparar. Ustedes lo van a ver en todas las calles y en todas las paredes y en todos los árboles de Colombia seguramente y en la televisión. Y llegarán los políticos a hacerles toda clase de promesas y a decirles que ahora sí las cosas van a cambiar. Pero estamos a 1 año de finalizar un gobierno que en términos reales, desde el punto de vista de la sociedad civil, que trabaja el tema de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, es un gobierno que se dedicó a volver trizas la paz. No hay ninguna duda que esa promesa que hizo este señor Londoño del partido de Uribe y que hizo, él dijo, vamos a hacer trizas la paz. Ellos han hecho lo posible por hacer trizas la paz. En muchos campos lo han logrado, porque hoy por hoy, en realidad, de verdad, la situación de la presencia de grupos armados en el país, a lo largo y ancho del país, ha retomado pues la actualidad nacional. Las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos y los grupos paramilitares están muy presentes. La evaluación del número es muy difícil hacerla, pero está aumentando considerablemente. Hay gente que está yendo hacia allá, están reclutando en diferentes regiones del país. Hay algunas regiones en particular que se han visto muy golpeadas por este fenómeno de la presencia de esos grupos armados, pero ese es un signo que es muy preocupante después de la firma del acuerdo de paz. Es decir que si los que querían hacer trizas la paz se pueden sentir satisfechos por esa razón en particular, porque esa presencia de esos grupos armados está causando toda clase de problemas humanitarios y violación de derechos humanos en el país. Solamente recuerden en estos días lo que sucedió en Tibú con esta cosa tan aterradora del asesinato de los 2 niños. ¿Cómo es posible? Ustedes saben que Tibú es una de las zonas en el Catatumbo, bueno, fronteriza y toda esta historia, que es una de las zonas que está priorizadas por el proceso de paz. Teóricamente así es. Y se han invertido algunos dineros, se ha hecho algunas cosas allá, pero en realidad de verdad es aterrador ver cómo el Estado está ausente en un pueblo como estos, en donde pueden asesinar a un niño de 12 años y a otra de 18, en las condiciones en que lo hicieron, teniendo la fuerza pública mucha presencia en esta región. Quiere decir que allí hay grupos paramilitares, hay guerrilla, hay narcotráfico, hay toda clase de tráficos, están varios grupos guerrilleros, paramilitares, y el Estado pues no ha hecho nada. Y digo que no ha hecho nada en el sentido en que uno de los compromisos del proceso de paz fundamental consistía en desmantelar estos grupos. No se ha hecho, no se ha hecho, no se han dado los medios, ni se han dado las herramientas, ni se ha hecho el esfuerzo real para desmantelar estos grupos. Muchos podrían decir, pero es que el Estado no lo puede hacer todo. No, eso es su obligación y han abandonado completamente esas regiones con una estrategia militar que tampoco está funcionando y que tiene un impacto sobre los derechos de las personas en esas regiones que es aterrador. El ejemplo de los niños asesinados solamente es uno. Hay muchísimas masacres que se han cometido en Colombia en los últimos 2 años la situación actual de la gravedad en materia de derechos humanos, en mi opinión, está directamente vinculada a la forma como este gobierno ha desacelerado y ha simulado la interpretación y ha simulado la implementación de los acuerdos de paz, porque es una franca y grosera simulación lo que están haciendo, lanzando una política que ellos llaman de paz con legalidad, que no es lo mismo que lo que se acordó en el acuerdo de paz de La Habana y después del Colón. Esa política de paz con seguridad, es que ellos llaman eso, o legalidad, es una política que no coincide con el espíritu del acuerdo de paz y por lo tanto es una simulación que ha conducido al desmonte o a la casi desaparición de varios de los procesos y de los compromisos importantes del acuerdo de paz. Uno es el tema, por ejemplo, de los PDTs,
en donde en un momento determinado, pues, había que invertir unos recursos que no se están invirtiendo en su totalidad. Se han hecho algunas cosas, sí, hay algunas puentes, unas escuelas, unos acueductos, unos proyectos que se han hecho en diferentes regiones que valen miles de millones de pesos, pero que no están hechos con la misma visión que los había contemplado el acuerdo de paz. Son pequeñas obras y grandes obras por todos lados, con unos recursos departamentales y municipales y otros recursos de la cooperación internacional. La reforma rural integral básicamente la abandonaron. La jurisdicción agraria no la han querido hacer pasar en el Congreso, que es fundamental para resolver los conflictos en el campo de tierra, que es una de las causas del conflicto colombiano. Y el tema de participación política ha tenido dificultades enormes porque el gobierno se opuso hasta ahora, que le tocó por una sentencia de tutela que lo obliga a poner en marcha las curules de paz, como las llaman. Es decir, las curules para las zonas en las víctimas, que van a estar en representación de las víctimas, que es un evento muy importante. El gobierno se opuso a esto durante mucho tiempo, no las querían hacer, jamás las aprobaban, no le dieron prioridad en el Congreso, no lo querían hacer porque su idea es volver trizas el acuerdo de paz. Esa era la idea fundamental, volverlo trizas, despedazarlo, desaparecerlo. Y en un momento determinado, una sentencia de tutela por la que presentó una tutela tal vez el señor Roy Barrera, si no recuerdo mal, los obliga a hacerlo y ahorita tienen que reglamentarlo. Creo que ya expidieron un decreto reglamentario, tiene que haber una ley reglamentaria para eso y va a haber unas elecciones en esas zonas para elegir a las víctimas que van a estar representadas en el Congreso de diferentes regiones del país que están determinadas. Esas son unas elecciones fundamentales porque pues es una manera de reconocimiento para las víctimas y de reparación, cosa que es muy importante desde el punto de vista de derechos humanos, pero existen también muchos temores en la actualidad respecto a que muchos de los grupos de delincuencia están cooptando allá a la gente y los movimientos y escribiendo asociaciones, todo este tipo de cosas que son especialistas en hacer para hacerse elegir en esas circunscripciones especiales, en esos puestos especiales para las víctimas en el Congreso. Por lo tanto, es muy importante la participación de la gente y que se vigile con mucho cuidado lo que va a suceder en estas votaciones. La comunidad internacional está muy atenta, la Unión Europea quisiera enviar observadores, pero no ha recibido invitación. Inclusive el gobierno suizo tiene mucho interés en enviar observadores para esas elecciones, pero tampoco ha recibido invitación. Esperamos que pronto lo hagan a través de la OEA o de la Unión Europea para que haya observadores internacionales en esas elecciones y en esas votaciones, porque se necesita vigilarlas para que se hagan correctamente. Esa situación de la desaceleración del proceso de paz ha tenido y de la simulación en la implementación, es mi opinión y es la opinión de muchos expertos y de muchos informes que se han hecho, no es simplemente una opinión a la loca mía, se ha concentrado en esos puntos fundamentales en que los PDTs no se han desarrollado ni ejecutado como estaba previsto, no dentro del espíritu del acuerdo de paz, en que el tema agrario no se abordó, no se ha querido abordar. Eso le molesta al gobierno tremendamente porque este es un gobierno que de alguna manera representa a algunos terratenientes ganaderos, en parte por lo menos, y a otros que votaron por él seguramente. Y es sumamente preocupante porque va a tener un impacto en la seguridad de todas estas regiones. Si no se hace la reforma rural integral que se estaba contemplando en el acuerdo y si no se crea la jurisdicción agraria y no se toman esas medidas, es poco probable que el conflicto cese y pare en Colombia y eso va a seguir teniendo un impacto sobre los derechos humanos de las personas. Colombia es un país con un récord muy negativo en materia de derechos humanos, no solamente por el caso de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales que lo son en realidad, que ya afortunadamente la Justicia Especial para la Paz nos ha dicho cuántas ha detectado, que es una cifra aterradora, más de 6,000. Y por fin alguien se ocupa de esto, porque esto ha estado prácticamente en total impunidad durante años.
fueron ejecuciones de civiles, como ustedes lo saben. Eso ha llamado la atención en el mundo entero durante años y jamás ha habido realmente una acción decidida para juzgar a los altos responsables hasta ahora que la Justicia Especial ha asumido con un auto en particular esta situación. Y desde luego esto también ha sido muy combatido por el gobierno, tratando de desacreditar el auto y a la Justicia Especial para la Paz, porque el periodo del gobierno del presidente Uribe es el periodo en que más falsos positivos tuvieron lugar. Entonces, pues desde luego ellos sienten que esto es un ataque directo contra el expresidente Uribe y cualquier cosa que lo ataque a él consideran pues que es una estrategia de las FARC y no puede estar vinculado a la verdad, pero en realidad, pues es decir, o es una enorme coincidencia o pues definitivamente esta política, como yo creo, estuvo implementada en ese gobierno para hacer posibles estas ejecuciones extrajudiciales de civiles y mostrar resultados positivos en muchas regiones del país. Eso todavía no está resuelto. Entonces, si uno hace un balance de derechos humanos en este momento, dice uno, pues bueno, hay muchas cosas por resolver. Siguen aumentando los desplazamientos, se siguen asesinando los líderes sociales. Yo no los quisiera tanto aburrir con las cifras, pero a veces las cifras le ayudan a uno a ver claramente qué ha pasado. En el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos, los últimos reportes hablan de 950 agresiones y 450 de esas agresiones fueron ocurridas entre el 8 de agosto y el 31 de diciembre del 2020 y 524 entre enero y junio del 2021. La mayor cantidad de agresiones corresponde a amenazas en contra de defensores de derechos humanos. Hubo 130 asesinatos de defensores de derechos humanos, 34 detenciones arbitrarias, 16 desapariciones de defensores, 13 robos de información, 8 judicializaciones, 2 agresiones sexuales. Y frente a todo esto, frente a esa cifra aterradora, más el asesinato de los desmovilizados de las FARC, que todo el mundo conoce en Colombia porque lo publican muy a menudo en los periódicos cada vez que asesinan uno más, porque eso parece una cacería de al tiro al blanco, el gobierno trata de evitar este debate siempre, de negar la situación, porque lo repito, como lo dije tal vez en otra intervención ante estos estudiantes, ante ustedes de la universidad, el gobierno colombiano en materia de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos, aun cuando existan las cifras, es negacionista, él niega todas esas cifras y por el otro lado, como no todas las cifras se pueden ocultar, trata de manipular las cifras haciendo desaparecer una parte de esas agresiones y de esas violaciones de derechos humanos, presentándolas como un problema de diferente naturaleza, líos de faldas, robos de ropa, o simplemente diciendo que es un problema de deudas, o simplemente diciendo que no está comprobado, o simplemente diciendo que ahora es el fiscal quien va a consolidar las cifras, sabiendo que él ya manipuló las cifras y está comprobado técnicamente que las manipuló, y dejó el gobierno con toda esta manipulación, toda esta simulación, todo este negacionismo de lado, todas las herramientas que el proceso de paz había creado para la protección de esas defensores de derechos humanos, para la protección de ciertas comunidades. Se habían contemplado, por ejemplo, medidas de protección colectiva, étnicas diferenciadas para diferentes comunidades. Jamás se ha implementado eso. Existe mucho sobre el papel, pero poco sobre el terreno. Esa es la característica de Colombia, porque en realidad, de verdad, no se ha hecho el esfuerzo debido. Yo y otras organizaciones e informes escritos que se han presentado aquí en Naciones Unidas, en Ginebra y en el Consejo de Seguridad, afirman y afirmamos que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para hacer trizas el acuerdo de paz. Hay un informe que yo les recomiendo a todos que ustedes lean, lo encuentran en la web, que se llama Lecciones del Aprendiz, y que habla sobre autoritarismo y desigualdad en Colombia a los 3 años del gobierno del presidente Duque, que yo estoy tomando como base para esta exposición. Léanselo, es muy largo, hay un pequeño resumen ejecutivo de 12 páginas y hay además otra serie, está por capítulos, es muy interesante que lo vean porque esto es hecho por unas plataformas de derechos humanos con las que tenemos contacto y que hace un resumen tema por tema de la situación de derechos humanos. Ellos lo llaman lecciones del aprendiz porque en algún momento la revista Semana dijo que era que había que darle tiempo al presidente porque estaba aprendiendo.
pero llegaron los 3 años y parece que no aprendió todo lo que tenía que aprender, porque como ustedes ven, tenemos un fenómeno de reclutamiento, de asesinato de líderes sociales, de asesinato y de amenazas contra defensores de derechos humanos, de desplazamiento forzado. Las cifras de desplazamiento forzado en Colombia han aumentado de una manera exponencial. Después les citaré exactamente el porcentaje. Pero la otra estrategia para hacer trizas el acuerdo de paz que ha impactado los derechos humanos en Colombia es la desfinanciación de las instituciones que fueron creadas por el acuerdo para pues, hacerlo posible, para implementarlo. Implementar el acuerdo de paz no es fácil, necesita recursos, necesita buena voluntad, necesita buena fe, necesita participación de la sociedad civil y necesita mucho dinero, recursos y dinero, recursos humanos y recursos financieros. Y el gobierno lo ha desfinanciado en los 3 años. Hay un informe que es de la Contraloría General de la República, no es de las ONGs, que dice que al ritmo que vamos, como está financiando el gobierno el proceso de paz, vamos a necesitar muchísimos años para llegar a la implementación. Hablan de 26 años, imagínense ustedes. Si no se invierten los recursos que estaban previstos para el acuerdo de paz, duraríamos al ritmo de inversión actual 26 años implementando el acuerdo de paz. Desde luego el acuerdo va a durar todavía y va a sobrevivir, en mi opinión, pero hay que hacer un esfuerzo para que se pueda invertir. Por el otro lado, el gobierno es poco transparente en la inversión de estos recursos y los recursos incluidos los de la comunidad internacional, las donaciones de la comunidad internacional, países europeos, Estados Unidos y la Unión Europea como grupo y otros países como Japón y Australia y otros diferentes países que han donado mucho dinero para el acuerdo de paz. Son poco transparentes, lo ha dicho la comunidad internacional, están poco dispuestos a ser transparentes para mostrar cómo están invirtiendo estos recursos. Porque si hay algo que ha caracterizado este periodo, que yo considero que es un periodo de autoritarismo, en donde se están debilitando enormemente y de manera grave las instituciones democráticas en Colombia, es la falta de transparencia y de acceso a la información por parte de las autoridades del gobierno. Tenemos poco acceso a la información, se niega el acceso a mucha información. Solo recuerden que los contratos de las vacunas no los han publicado, pero no es el único caso. Muchos de los recursos de paz, ellos no hacen pública su inversión ni cómo se hace pública. Cada vez que se trata de acceder a información la niegan o la dan incompleta. Cada vez que lo hace un periodista lo estigmatizan, lo atacan. Y todo este fenómeno de acceso a la información por parte de la ciudadanía es esencial para poder hacer una buena rendición de cuentas, para poder exigir una rendición de cuentas a los gobiernos. En Colombia ha habido un retroceso en estos 3 años en materia de acceso a la información que es muy preocupante porque le permite al gobierno gobernar de manera sin control, digamos, sin el control democrático que tiene que hacerse. Y este fenómeno de medidas autoritarias en este periodo se agravó con la pandemia del coronavirus porque el gobierno aprovechó el estado de emergencia que decretaron, de emergencia económica, para tomar las medidas de la pandemia por decreto, sin control de parte del Congreso, sin control de parte de las Cortes, dictar decretos que no tenían ninguna relación con la pandemia directamente y hacer avanzar sus agendas un poco a espaldas del control político o totalmente a espaldas del control político y sin control de la ciudadanía y sin control del Congreso. El Congreso no ha cumplido con su papel haciendo el control correspondiente. Ha sido megra y mala la labor que ellos han ejercido durante la pandemia porque toda esta virtualidad fue la excusa para dejar que el gobierno tomara esas medidas autoritarias. Ha habido un ataque, además de todo, a la prensa. Ha habido un ataque a la libertad de expresión y hay una falta de pluralidad de los medios de comunicación en Colombia que agrava la situación porque no permite que la ciudadanía esté adecuadamente informada. Todavía hay, digamos, redes alternativas y otros medios que están surgiendo alternativos, pero no hay esa pluralidad de medios que es tan necesaria
para que el país esté adecuadamente informado y para que el gobierno también pueda rendir cuentas. Afortunadamente ahora todavía quedan periodistas que hacen investigaciones, pero pues son sumamente desacreditados por parte del gobierno porque pues digamos a este gobierno no le gusta de ninguna manera. En este periodo ha sido muy difícil acceder a la información que se necesita para pedir la rendición de cuentas, y las instituciones democráticas además, también se dice aquí en Ginebra y también se está diciendo en Europa, están siendo cooptadas por parte del Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente y sus ministros. Me refiero básicamente a que en este momento no existe confianza en la Defensoría del Pueblo, que venía haciendo una labor muy respetable antes de esta persona que ocupa ahora el puesto de defensor del pueblo, Camargo creo que es el apellido, la Fiscalía General de la Nación, pues tampoco nos ofrece una garantía muy grande de imparcialidad, y pues con la Procuraduría General de la Nación, menos aún porque es una persona, todas son personas que vienen de trabajar con el presidente Duque en el gobierno, que es muy poco probable que realmente hagan un trabajo de control y de vigilancia adecuado, porque están afiliados pues a este gobierno y a la ideología de este gobierno y son muy cercanos. El fiscal dijo alguna vez que era el mejor amigo del presidente, etcétera, etcétera. La procuradora, cuando se posesionó, tuvo la mala suerte de decir que yo soy la procuradora de este gobierno. No, la procuradora no hace parte del gobierno, es una institución independiente. El fiscal es parte de las instituciones estatales, pero no es el fiscal del gobierno tampoco, ni puede serlo. Y ahí hay una preocupación enorme sobre la cooptación de estos órganos de control, como se les llama, estos tres principalmente, porque pues esos órganos de control son una garantía para la defensa de los derechos humanos, con las que ahora no sabemos si podemos contar de manera total o no. Y eso se vio reflejado en el periodo de las violaciones que se cometieron por parte de las Fuerzas Armadas en la protesta social que ustedes vivieron en Colombia, de manera muy dramática. De manera muy dramática. No estaba presente la Defensoría siempre, solamente se investigaba si la agresión era en contra del policía rápidamente. Y además vino todo este fenómeno de estigmatización de la protesta, del que vamos a hablar un poco más adelante. Por el otro lado, no solamente los defensores de derechos humanos han sido atacados. Las cifras de las masacres que volvieron a Colombia, que creímos que iban a desaparecer, se reencaucharon, como dirían los jóvenes. Ustedes volvieron a nacer con mucha fuerza, porque en el 2020, de acuerdo con los informes con los que nosotros tenemos aquí como referencia, hubo 91 masacres, lo que quiere decir que esas 91 masacres dieron como resultado 381 personas asesinadas. En el 2021, 60 masacres con 221 personas asesinadas. Es increíble después del acuerdo de paz que las masacres se permitan, se toleren, que la fuerza pública no sea capaz de actuar de una manera consistente para evitar esto, porque pues esa era uno de los compromisos del acuerdo de paz que se está incumpliendo, desmantelar esos grupos de delincuencia que son los responsables de esas masacres, llámese disidencias, llámese paramilitares, llámese ELN, y otro de los factores que ha incidido en la inseguridad en el país y en el impacto en los derechos humanos de las personas es que el gobierno se ha negado a negociar un acuerdo o a iniciar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, incumpliendo esos protocolos que se habían firmado con Cuba y Noruega, en donde se había comprometido el gobierno a dejar regresar a esos líderes del ELN a Colombia si la negociación fracasaba o no, etcétera, etcétera. Pues allá están en La Habana y no se ha podido avanzar en ese tema y hemos hecho un ridículo internacional terrible. Por no hablar del tema de Venezuela y del manejo de la frontera y del manejo de las relaciones internacionales en la frontera con Venezuela, que ha tenido un impacto sobre la gente terrible también, porque en la frontera hay un montón de tráficos en todos los sentidos y son los grupos de delincuencia los que se han beneficiado del cierre fronterizo con Venezuela. Además del gran fracaso diplomático en materia de bloqueo diplomático que nunca dio sus resultados porque no se cayó
el presidente Maduro en los 2 días después del concierto, como ustedes todos saben. Ahora, las cifras son aterradoras. El desplazamiento en Colombia aumentó el año pasado, entre el 2020 y el 2021, en el 193%. Es decir, que tenemos en este momento, de acuerdo con las cifras de los informes que nosotros manejamos, miles de personas que están desplazadas. Quiere decir que volvimos a ser uno de los países con más desplazados, con excepciones todavía, pero somos uno de los países con más desplazados. Hemos sido el campeón del desplazamiento. En algún momento determinado nos reemplazó Siria en la guerra, pero si la situación sigue así, vamos a volver a ganarnos este campeonato triste. Ahora, como ustedes ven, el tema de derechos humanos en Colombia, que debería haber mejorado, se está agravando y requiere una acción muy concreta por parte de la ciudadanía colombiana, no solamente de las organizaciones, sino de la población en general. Porque lo que mostró básicamente el talante autoritario de este gobierno fue todo el tema del manejo y la represión de la protesta social. Ustedes todos están al corriente porque viven en Colombia de cómo fue esto, cómo actuó el SMAT, la policía, cuál fue el resultado de toda esta represión brutal y cuál fue la actitud del gobierno respecto a eso. Desde luego hay una cosa que aclarar, y es que aunque es probable que en algún momento determinado algunos sectores del paro fueran infiltrados, y aunque es probable y es cierto que hubo algunos hechos de violencia gratuitos en contra de bienes públicos o privados, la mayoría de las protestas fueron pacíficas, por un lado. Pero las cifras muestran que la actitud de la policía, el SMAT específicamente, y las otras fuerzas de seguridad que intervinieron en el paro, muestran clarísimamente que hubo uso excesivo de la fuerza, uso de armas letales, uso de gases lacrimógenos de manera indiscriminada, esta tanqueta Bannon que dispara todas estas cosas, y gente que murió por esas causas, gente que tiene lesiones oculares en cantidades. Las cifras las tenemos, se las podría citar ahora más adelante. Hay diferentes cifras, hay una organización con la que trabajamos que es Temblores, que tiene unas cifras, otros tienen otras un poco más bajas, otros más altas, porque todo depende de la forma de verificarlas. Y seguramente, y bueno, y además de todo, la Comisión Interamericana tiene unas cifras que para llegar a ella se apoya en las cifras de la sociedad civil. Y ahí es un poco la demostración de cómo es un talante autoritario el de este gobierno, reprimiendo la protesta de una manera brutal y además de todo descalificando la protesta y además de todo utilizando la argumentación de que la protesta son unos vándalos, todos son unos vándalos, no hay protesta realmente, sino todos son vándalos y entonces es legítimo responder como responde la policía y es legítimo y no hay que hacer ninguna declaración empática hacia las víctimas de la policía porque pues hay que sobre todo defender a la policía, esa es la actitud del gobierno, no hay que reconocer de ninguna manera que hay un problema en el manejo de la protesta y de la fuerza por parte de la policía, de ninguna manera el gobierno está dispuesto a reconocer eso, cuando sabemos que lo hay una urgente necesidad de reformar la policía en Colombia. Ellos están presentando un proyecto que no recoge realmente, digamos, los elementos esenciales para poder ofrecer garantías. Hay otro proyecto de la sociedad civil muy interesante que se ha elaborado, que no va a ser aprobado, de diferentes plataformas de derechos humanos, pero en algún momento tendremos que llegar a la reforma de la policía y de las fuerzas de seguridad en Colombia, que actúan bajo la lógica del enemigo interno y bajo la lógica antisubversiva, además de todo. Y el enemigo interno es una teoría del derecho penal que se aplica en varios países del mundo, es la que aplican las fuerzas de seguridad colombianas y con base en eso no se puede tener una policía amigable ni cercana para manejar fenómenos como el de la protesta social. La protesta social tiene que manejarse con diálogo y desde la policía también. Aquí lo vemos en Europa y en otros países en donde la policía lo primero que hace es dialogar cuando hay protesta. Es inevitable a veces que haya hechos violentos en medio de eso. Es inevitable que los bloqueos se presenten. Y la gran discusión del gobierno fue que esos bloqueos eran una violación de los derechos de los demás. Puede que en algunos casos
la situación haya sido tan constante y tan larga que haya afectado derechos de terceros. Yo no voy a entrar a discutir eso. Pero el hecho es que tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana reconocen que la protesta y el bloqueo tienen que ser disruptivos y que pueden causar algunas molestias, porque es el sentido de la protesta, es causar algunas molestias. No es en un protestódromo, como proponía el ministro de Defensa, donde se hace la protesta. Es decir, váyanse para un estadio, protesten y griten solos allá y nosotros seguimos viviendo tranquilos. Esa no es la idea de la protesta. La protesta tiene que causar algunas molestias. Cuando ese bloqueo causa, digamos, afecta derechos de terceros de manera masiva, se puede digamos, levantar el bloqueo. Si no, no en todos los casos se puede levantar el bloqueo. El gobierno no aceptó ese punto de vista de la Comisión Interamericana, cosa que es muy grave, porque así es interpretado internacionalmente en el marco del derecho a la protesta. Es que es disruptiva, puede causar molestias y si la afectación no es mayor, se puede hacer el bloqueo. Desde luego, en ninguna norma internacional ni nacional se autoriza la destrucción de bienes públicos o privados y eso tiene que ser investigado por las autoridades. Y cuando se causa daño a las personas que están protestando o se les asesina o se les tortura o se les agrede sexualmente, como ha estado sucediendo en el caso de las protestas colombianas, cuando la gente es detenida, la torturan o le dan tratos inhumanos en las estaciones de policía, está comprobado. Se le impide a los abogados acceder a la defensa en ese momento, no se da la información correcta y el gobierno en eso tuvo una estrategia que afortunadamente la Comisión Interamericana, en contacto con las víctimas, alcanzó a darse cuenta de cómo era. Y fue tan grave la situación en Colombia respecto a la protesta que la Comisión Interamericana solicitó ingreso al país en un momento determinado. Con muchas dificultades, después de mucha presión de la sociedad civil a nivel internacional y nacional, se logró que aceptaran el ingreso de la Comisión Interamericana para esta rápida visita. No fue una visita in loco que hubiera sido más larga, que así se llama en el sistema interamericano, en donde hubiera habido un informe. Aquí simplemente hay un informe con unas recomendaciones, pero esas recomendaciones de la Comisión Interamericana son de gran importancia para el país, porque además tienen un antecedente, no solamente el antecedente de las atrocidades cometidas por la policía, sino el antecedente de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahorita les cito exactamente cuál es la sentencia STC 7641 del 22 de septiembre del 2020, había dado órdenes al gobierno colombiano para garantizar el derecho a la protesta. Al gobierno, a las autoridades, a los órganos de control, a la policía, a todo el mundo. El gobierno desoyó y desacató las órdenes en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el antecedente también de muchas de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana, es decir, que la problemática de la violación de los derechos de las personas en el contexto de la protesta social venía desde antes, fue mucho más fuerte durante estos 2 meses largos, pero en las protestas anteriores también se habían presentado casos de violaciones muy fuertes y de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, de la policía, del SMAT y del ejército en ocasiones. Y por eso la Corte, en un momento determinado, dictó esta sentencia en donde le pide al gobierno regular todo el tema de la protesta social para adaptarlo a las normas constitucionales y a las normas internacionales que lo regulan, que coinciden y no son contradictorias. Este es el único país del mundo en donde el gobierno se puede permitir decir que es que un bloqueo es una violación de los derechos humanos simplemente porque es un bloqueo es disruptivo, un bloqueo es posible dentro del marco de una protesta siempre que la magnitud de los derechos que afecte de terceros no sea tanta y en ese momento se puede ir hacia el desbloqueo de manera pacífica, con diálogo, porque lo primero que privilegian las normas sobre protesta a nivel internacional es el diálogo con la persona que protesta, con los grupos que protestan, para llegar a acuerdos, cosa que parece no fue posible en este espacio. Durante la protesta nosotros fuimos consultados por diferentes alcaldías municipales, por ejemplo la de Palmira nos llamó mucho y asistimos a varias reuniones
Y a mí me sorprendió mucho que los muchachos que estaban protestando, una de las preguntas que hacían era básicamente quién podía acompañarles para poner las denuncias, pero ellos no querían poner denuncias ni ante la Fiscalía, ni ante la Defensoría del Pueblo, ni ante la Procuraduría, porque tenían miedo de ser perseguidos judicialmente por el gobierno, no había confianza. Es decir, que todo este fenómeno de la no implementación del acuerdo de paz, de las medidas autoritarias, del abuso por parte del gobierno del estado de emergencia con el cual ha tomado medidas arbitrarias, de la falta de control por parte del Congreso de las medidas del gobierno y de las acciones del gobierno, de la persecución de los defensores, de la falta de una prensa independiente, de la estigmatización de la gente que protesta y de los defensores de derechos humanos y de los opositores políticos, ha llevado en Colombia, a nuestro parecer, a que exista un bajísimo nivel de confianza en las instituciones, que es urgente recuperar, porque un país en el cual la mayoría de la población no tiene confianza en las instituciones se convierte rápidamente en un país que puede ser capturado por gobiernos populistas muy fácilmente. Los antipolíticos saben aprovechar muy bien todo este espacio de falta de legitimidad de las instituciones, de falta de confianza en las instituciones, y algo tendríamos que hacer en Colombia para que esa confianza se recupere rápidamente, teniendo gobiernos que respondan a las expectativas de la ciudadanía, si sabemos elegir bien, desde luego, que ese es el riesgo. Porque toda esta falta de confianza en las instituciones puede dar lugar a la elección de extremos nuevamente, y esos extremos sabemos cómo pueden terminar, y hablo de extremos de derecha o de izquierda, cualquiera que sea en un momento determinado. Tenemos que pensar que de aquí en adelante, dada la falta de confianza en las instituciones que ha producido todo este proceso y todo este descalabro de la implementación y toda esta actitud autoritaria y antidemocrática por parte del gobierno, puede ser muy peligrosa para el futuro de Colombia, y tenemos que recuperar esa credibilidad en las instituciones, y ustedes, los jóvenes que están en la universidad, tienen un papel muy importante que jugar ahí. Los derechos humanos están muy vinculados a la universidad, al nombre de la universidad que ustedes, donde ustedes están, que Antonio Nariño, pues históricamente es el hombre que estuvo vinculado a la Declaración de los Derechos del Hombre, así que es muy importante que ustedes asuman un liderazgo en ese sentido, en mi opinión. Yo los invito a que lo hagan, porque si hay algo de esperanza en Colombia, esa esperanza tiene que estar cifrada en personas como ustedes, jóvenes, que pueden actuar de manera muy clara para recuperar la confianza en el país, en la paz, y en tener un país realmente en paz, que es posible tenerlo. Va a ser difícil, es complicado, pero ahí vamos poco a poco, a pesar de los intentos de este gobierno. El tema de la violación de los derechos humanos en Colombia no es nuevo, ustedes lo saben, pero con instituciones en las cuales se pueda confiar, con instituciones independientes, se puede avanzar mucho más rápidamente. Miren el ejemplo de la Justicia Especial para la Paz. Ha actuado con toda independencia y acusaron ya a la cúpula de las FARC de secuestro, por miles de secuestros. Abrieron ya el expediente también, y hay mucha gente pasando a rendir cuentas por el tema de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales, y hay otros megacasos que están comenzando a concretarse en la Justicia Especial para la Paz, que nos van a mostrar por primera vez que puede haber justicia para esas violaciones de derechos humanos, que la impunidad no es irremediable en el caso colombiano, porque hasta ahora la impunidad tiene un récord muy alto en Colombia, muy alto. Es muy preocupante el tema de impunidad, y la impunidad genera violencia, y la impunidad garantiza la continua violación de los derechos de las personas. Por eso tenemos que tener instituciones fiscales, fiscalías, procuradores o procuradurías y defensores del pueblo y otras instituciones en las que podamos confiar y que puedan actuar de manera independiente. Esa es una de las bases fundamentales de una democracia participativa y de una verdadera democracia. Lo contrario es todo mentira, es decir, no se puede decir que se tiene democracia si no se tiene acceso a la justicia con instituciones independientes, y esa es una de las debilidades colombianas en este momento que tendríamos que combatir, cualquiera que fuera el próximo gobierno.
Es decir, tenemos que asegurarnos que las instituciones de control actúen de manera independiente. Esto es un fenómeno muy preocupante en Colombia que ha tenido un impacto muy grande sobre los derechos humanos en este momento. Por el otro lado, quería decirles que si ustedes miran, en realidad, si ustedes oyen mi discurso, ustedes dirán que yo soy un antigobiernista. No, yo no soy un político partidista. Desde luego, no soy un miembro de partidos de derecha. No soy miembro de ningún partido, entre otras cosas. No se trata de hacer política electoral. Se trata de defender una sola ideología. Y la única ideología que yo defiendo es la ideología que está contemplada en las convenciones internacionales de derechos humanos, en los tratados internacionales de derechos humanos. No estoy haciendo campaña para ningún candidato. Ustedes pueden votar por el que quieran cuando quieran, ahora en las elecciones, pero lo único que yo invito siempre a la gente es a que vote correctamente y a que piense en el futuro del país. En ese sentido, ahora vienen las elecciones de los consejos locales de juventud en Colombia, que es una iniciativa del gobierno, está bien, ustedes deberían participar en eso muy abiertamente para que haya diversidad también de diferentes partidos ahí y no sean solamente los de siempre, los partidos tradicionales de siempre. Sería muy importante que ustedes fueran activos en eso y salieran a votar y a escoger personas adecuadas en esos consejos, a ver si eso tiene algún impacto en el mediano y en el largo plazo. Sería muy importante que lo hicieran. La participación en política es muy importante, en el buen sentido de la palabra, no en la politiquería, sino en la política, en la construcción de políticas, en la construcción de políticas que puedan verdaderamente lograr que este país nos incluya a todos. Este es un país que, como consecuencia del conflicto armado interno y de otros fenómenos que todavía tenemos el tiempo de comentar, no nos ha permitido construir un proyecto común a todos, donde todos estemos incluidos. Y ahora llega el momento de aprovechar el acuerdo de paz para que podamos construir un proyecto común de país, para que podamos soñar con un país común todos, para que podamos hacer un nuevo pacto social en donde la violencia esté excluida, en donde logremos una sociedad conforme a los estándares de derechos humanos con más igualdad y con oportunidades. Desde luego, las convenciones de derechos humanos y las normas constitucionales no garantizan de un minuto al otro la llegada al paraíso y que esto sea un paraíso Colombia, pero si avanzamos en la creación de instituciones independientes, si elegimos correctamente, si defendemos los principios de derechos humanos, vamos a llegar algún día a tener un país en donde todos nos vamos a considerar incluidos y en donde todos ustedes van a tener seguramente más oportunidades, van a poder participar en política sin que esto sea un riesgo, sin que los asesinen por hacerlo. Pero hay que salir a votar en las próximas elecciones para lograr que este país avance. Voten por el que quieran, pero y escójanlo y piensen en el proyecto que cada persona ofrece. Eso es lo único que yo les digo. La situación es dramática, perdónenme que les diga, es decir, esta actitud del gobierno colombiano negacionista, estigmatizadora de los defensores, estigmatizadora de la protesta, es aterradora. Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lo ha dicho a pocos países, se los advierto. Es decir, este tipo de recomendaciones, como las que le hicieron a Colombia los de la Comisión por la Protesta Social, se las hacen a países en donde hay dictaduras. No es una cosa muy agradable de decir siendo colombiano, pero es una realidad. Es decir, el gobierno tiene que garantizar el diálogo en la protesta y sobre todo ahora, después de semejante actitud violenta por parte de las fuerzas de seguridad y otros, pues fueron privados, que también hay que investigar desde luego, porque es muy grave que algunos hechos que cometieron algunas personas infiltradas en la protesta. Hay que garantizar que esas violaciones de derechos humanos no se queden en la impunidad. El gobierno tiene que garantizar esto. Yo creo que va a ser un poco complicado vista la actitud del gobierno, porque no oí ninguna declaración de funcionarios del Estado de alto nivel que condenaran la violación de los derechos humanos por parte de la policía, o casi nunca, o de manera muy débil y muy velada.
solamente cuando se trataba de un miembro de las Fuerzas Armadas, cosa que lamento mucho que esa persona haya sido herida siendo policía o que esa persona haya sido herida perteneciendo a cualquiera de las fuerzas de seguridad, porque tampoco hay derecho a que eso sea así. Pero en ocasiones se necesita mucha más empatía con la población para poder distinguir la gravedad de los casos. Y los casos, cuando se presentaron aquí a nivel internacional, el gobierno los presentó como que esas personas que salieron a protestar eran todos unos salvajes, unos vándalos, y que nuestras fuerzas de seguridad, el SMAT y la policía actuaron impecablemente, cosa que no es cierta, porque hay casos comprobados, muchos casos comprobados, que si no se resuelven en la justicia colombiana, van a terminar resolviéndose en el sistema interamericano de derechos humanos, costándole mucho más al país, entre otras cosas. La justicia debería responder. Yo sé, porque hemos seguido de cerca el caso de muchos de estos jóvenes de la primera línea con quienes hablamos, en Cali y en otras regiones del país, que muchos de los jóvenes han sido liberados y van a seguir la investigación en contra de ellos en libertad, como debe ser. Unos pocos siguen en detención, muchos están siendo judicializados por unas causas que no son muy claras, porque parece que algunos de esos muchachos, algunos tenían que ver con algunas bandas o con drogas o con cosas de ese tipo, pero los están tratando de juzgar más por estas causas ajenas al paro que por las causas vinculadas al paro. Evidentemente, hubo excesos por parte de algunas personas en el paro y se están investigando, pero se ha privilegiado la investigación de esas personas y no de las violaciones de derechos humanos por parte de la policía, cosa que causa un gran desequilibrio, un gran desazón, una gran preocupación a nivel internacional. A nivel internacional se esperaba, desde luego, una reacción más fuerte de los Estados Unidos, por lo que era el gobierno de Biden. No fue así, desafortunadamente. Había muchas expectativas con la administración Biden, expectativas que en realidad no se han cumplido porque la política en América Latina de esta administración americana se ha concentrado en el tema migratorio de América Central y en la frontera con México y Estados Unidos. Y ahora, pues, agregándole el elemento de los migrantes haitianos después de los últimos hechos en Haití. Quiere decir esto que en un momento determinado esperábamos una voz más fuerte de parte de los Estados Unidos, ha sido más bien débil. Algunos senadores sí hablaron. Recientemente algún senador, McGovern, estuvo en Colombia y otro grupo de senadores escribieron al Senado, al presidente de los Estados Unidos pidiéndole una condena, y también está la iniciativa de que no se le dé dinero a la policía colombiana ni al SMAT por los hechos que sucedieron durante la protesta. Esto tiene que ser ratificado por el Senado y quién sabe si pasa en el Senado, pero pues hay esa iniciativa. De todas maneras, ya eso es un pequeño avance, pero estamos un poco desilusionados de la actitud del gobierno Biden, en el sentido de que ha sido muy débil, no ha hablado con la fuerza que esperábamos que fuera a hablar. Vamos a ver si esto después de las elecciones del Congreso americano cambia o no cambia, y si esto cambia después de ahora vienen las elecciones colombianas, donde pues esperamos que la situación pueda abrirse un poco con un nuevo gobierno para que exista un diálogo sincero sobre cómo abordar todas estas violaciones y cómo abordar la implementación del acuerdo de paz, porque no podemos seguir en este camino de desacato permanente de órdenes judiciales por parte del gobierno. Eso es una cosa grave en Colombia. La gente a veces no se da cuenta porque está acostumbrada a que la Corte Constitucional y la Corte Suprema y el Consejo de Estado y otros jueces dictan sus decisiones y el gobierno las ataca. Yo les recuerdo, es decir, para hablar claramente del desacato en un momento determinado, podemos hablar del desacato del presidente cuando se dictó la medida de aseguramiento en contra del expresidente Uribe. Salió a criticarlo, etcétera, etcétera, cosa que es completamente inapropiada. Y otros varios más también. Otros varios desacatos, el de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que establece reglas muy claras y da órdenes muy claras para la protesta social que en algún momento serán utilizadas, más esta actitud con la Comisión Interamericana
que es muy preocupante porque es comparable con la actitud de algunos estados que se han negado siempre a colaborar con el sistema de la OEA, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba en un momento determinado. Es decir, uno no puede referirse a una decisión de la Comisión Interamericana como una decisión que se entromete en la soberanía colombiana. Es una ignorancia decir eso. Es una forma de defenderse absolutamente injusta. La Comisión Interamericana siempre establece canales de diálogo para la implementación de las recomendaciones, y lo que ha decidido con esta actitud del gobierno en la Comisión Interamericana es que ella establece un mecanismo de seguimiento. Y eso no depende de que el gobierno lo quiera o no. De todas maneras, ese mecanismo de seguimiento ya está operando, y eso pues poco a poco va a dar resultados. No se establecen mecanismos de seguimiento en el sistema de la Comisión Interamericana, sino en casos muy graves, y en el caso de Colombia pues tenemos uno por el caso de la protesta. Pero no solamente eso, sino que es un caso de preocupación permanente en la Comisión. Lo que pasa es que los órganos internacionales hablan un lenguaje diplomático, los estados hablan un lenguaje diplomático, y a veces hay que saber leer entre líneas lo que dicen para entender que no siempre que un gobierno dice qué maravilla lo que me están diciendo es porque le estén hablando bien, es todo lo contrario en ocasiones, y tenemos que saber leer esa realidad, digamos, en donde hoy por hoy el gobierno colombiano está muy mal percibido en el exterior, con un récord de derechos humanos muy negativo, y es paradoxal, pero muchos diplomáticos preguntaban aquí en Ginebra, muchos diplomáticos viejos con experiencia, me preguntaban si esto era una situación parecida a la de los años 80 del Estatuto de Seguridad, si fue en los años 80, si no me equivoco. Para mí es muy similar lo que está sucediendo en los últimos 3 años con lo que pasó durante el periodo del gobierno de Turbay y el Estatuto de Seguridad, que muchos de ustedes no vivieron seguramente, pero que yo sí viví, en donde la represión en contra de los defensores, de escritores, de periodistas, era terrible, era espantosa, en donde el desacato del gobierno de las normas internacionales era sistemático como lo es ahora. Es decir, el gobierno colombiano está quedando como un gobierno que frente a la comunidad internacional sigue hablando de que el multilateralismo en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea, en el Consejo de Seguridad, para ellos es muy importante y que siempre lo respetan, pero en realidad están haciendo lo contrario de lo que dicen. Siempre ha sido así, un poco, con mayor o menor intensidad, ha habido mejores momentos, pero este no es un buen momento para el prestigio colombiano en materia de derechos humanos. Yo creo que la presión sobre Colombia va a aumentar en el mes de marzo de manera muy especial, porque además de todo, pues está este informe de la Comisión Interamericana, pero habrá otros eventos en marzo que son de mucha importancia para empujar al gobierno a respetar sus compromisos internacionales. Desde el punto de vista de la economía colombiana, también hay fenómenos que tienen impacto sobre los derechos humanos, porque pues son los derechos económicos, sociales y culturales, no es solamente los derechos civiles y políticos, son los derechos económicos que afectan a la gente, que nos afectan a todos en un país, lo que se ha constatado es que en los últimos 3 años el aumento de la pobreza ha sido, la pobreza monetaria, como la llaman los economistas, ha sido grande, porque subió en 6,8 puntos, es decir, eso en términos más o menos absolutos significa que hay 21 millones de colombianos que están por debajo de la línea de pobreza en este momento. Es decir, es un poco más o menos la mitad de la población. Si fuéramos 40 millones, son un poco más de 45, creo, pero es una cifra verdaderamente preocupante. Es decir, que en materia de derechos económicos, sociales y culturales no estamos, digamos, tampoco en condiciones de salir a lucirnos. Es decir, que si a mí me dicen que este es el gobierno de la equidad, tengo mis dudas. La pobreza aumentó 5,5 puntos, es decir, estamos en el 15,1 de pobreza extrema, digamos, es una situación preocupante, y el índice de Gini también aumentó del 2019 al 2020 de 0,526 a 0,544. Es decir que el índice de Gini lo que nos muestra este aumento es que
las personas de mayores recursos, que tienen más dinero, tuvieron más acceso a los recursos que se generaron durante la pandemia, porque las ayudas del gobierno colombiano se focalizaron hacia arriba, es decir, hacia las personas que tienen más, grandes empresas, etcétera, etcétera, abandonando la pequeña y mediana empresa, lo que ha tenido un impacto sobre la calidad de vida de las personas, el empleo, etcétera, etcétera. Se sabe que muchas familias colombianas durante todo este periodo no pueden comer sino 2 veces al día. Eso es una cosa preocupante. Y esto es el resultado de que, es el resultado de que Colombia fue el país de la región que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto invirtió para combatir estos fenómenos económicos durante la pandemia. Y esto es una realidad, hay cifras de organismos internacionales, no me lo estoy inventando yo, y voy a leer la cifra, soy como ciego, pero se las voy a leer. Colombia invirtió en el tercer año de la pandemia cerca del 4% del Producto Interno Bruto en esto para combatir los efectos de la pandemia, y el promedio regional fue de 6,1%, es decir, estamos muy por debajo del promedio. Y además, paralelamente, es el país que aumentó más en la región su deuda pública. Hoy es del 66,5% del PBI, la deuda pública. Y la pregunta que uno se hace es, con todo ese crédito internacional que tomaron y nacional, con todas esas ayudas que dieron de una manera o de otra, siendo menores que en otros países, ¿dónde fue a parar todo este dinero? ¿Qué es lo que está pasando con los recursos públicos en Colombia? Porque ahí viene otro tema que es muy interesante, y es que todo esto tiene un impacto sobre derechos específicos, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde las sociedades tienen que pedir cuentas a sus gobiernos, y para eso el acceso a la información es importante, pero en este gobierno ha sido difícil tener adecuado acceso a la información para poder supervisar todas estas acciones del gobierno. Ahora, dentro de la población colombiana, la población joven en este periodo también se ha visto muy afectada. Ustedes saben pues que hay 21,8 millones de personas entre los 14 y los 25 años, de acuerdo con los últimos censos, y que el 9% del total de la población colombiana corresponde a personas entre 20 y 24 años. Ahora, ¿qué es lo que uno piensa de esto? Y es que no hay una política para los jóvenes por ahora, por eso los consejos que se van a elegir ahora son importantes para ustedes. Hay un espacio democrático donde pueden participar, pero no hay una política pública. Ahora el gobierno está sacando una cosa con empleos en el sector público y una serie de medidas, pero cuando uno mira cómo se fue la protesta, quiénes protestaban, que era una mezcla de diferentes personas, pero los jóvenes fueron muy protagonistas, y una clase de jóvenes en particular que describían como jóvenes que no tenían esperanza, no tenían empleo, no tenían nada que perder seguramente. Mira uno cómo no hay una política pública para esta parte de la población. Tiene que haber una política pública, más allá de crear unos pequeños empleos a causa de la pandemia, porque hay una cifra de desempleo muy grande, y esa cifra de desempleo entre los jóvenes hoy por hoy es del 18,5%, cosa que es sumamente grave para un país tan joven como el nuestro, a pesar de la tasa de envejecimiento. Por el otro lado, también hay un fenómeno que ha afectado tremendamente los derechos de las personas, y que lo sigue afectando en Colombia, que es el fenómeno de la corrupción. Hay casos que ustedes conocen, el Ministerio de Telecomunicaciones y otros tantos. Parece que en Colombia todos los días publican un escándalo, cada 15 días un escándalo de corrupción más grande que el anterior. Dineros públicos que se pierden, que se van del país, obras que no se hacen, bueno, compañías que contratan que no están calificadas para contratar, contratos para asesores que ganan millones que no cumplen con su trabajo, inversiones que se hacen de manera inadecuada porque después se cae el puente, o porque el hospital no está dotado, o porque el colegio no tiene conectividad, o porque no tiene agua potable, o bueno, una serie de casos, los conocemos mucho, o puentes donde no hay ríos, yo no sé, hay muchas cosas que suceden en Colombia en materia de corrupción, y la corrupción es un tema
que se viene incluyendo en los informes de la alta comisionada que tiene oficinas allá, y ya voy a terminar, en los informes sobre Colombia. Y es muy importante que ustedes entiendan cómo el tema de la corrupción tiene un impacto en los derechos humanos, porque tiene una incidencia en el disfrute de los derechos humanos, en todos los derechos en general: salud, el derecho a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la educación, el derecho al agua potable, al saneamiento, al medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Lo que se ha hecho en el caso colombiano en materia de corrupción ha tenido un impacto enorme y hay que vigilarlo muy de cerca, porque en realidad, de verdad, hasta ahora a nivel nacional, solamente tal vez con el escándalo del Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías, esta cosa de este contrato donde sacaron un dinero del país, se nota y la gente comienza a entender que la corrupción es un delito que viola los derechos de las personas, pero que tiene víctimas concretas. Tiene víctimas concretas, no es abstracta la corrupción. El daño que hace la corrupción no es abstracto, es concreto sobre personas. En el caso de esos contratos de conexión a Internet de las escuelas, los afectados son esos niños. En el caso de la escuela que se cae o que no se construye, son las personas que deberían ir a la escuela, o al hospital que no se hizo, es al hospital que da mala atención, etcétera, etcétera. Es decir, o a la persona que llega al juzgado y no la pueden atender, o al indígena que llega a tratar de comunicarse y no le dan intérprete porque no habla, por ejemplo, el español, que hay todavía muchos casos en Colombia, y no se le da el derecho de tener intérpretes en su lengua nativa. Y ahí hay un tema que es muy importante seguir de cerca en Colombia. La corrupción es uno de los temas que va a dar mucho trabajo en materia de derechos humanos. El otro tema es el tema de comunidades afros y comunidades indígenas en diferentes regiones del país, las más afectadas por el conflicto, desde luego, que han sido y siguen siendo las más afectadas por todo este fenómeno de violación de derechos humanos global en Colombia y sistemático en Colombia. Es una de las preocupaciones principales de la comunidad internacional, las comunidades indígenas, los afros, afrodescendientes, y bueno, y el tema de género, el tema de las mujeres. La comunidad internacional está centrada en estos temas, porque en el tema de género no ha habido un avance en materia del proceso de paz tampoco. Las cifras de tierra que se le dio a las mujeres y de créditos, de una línea de crédito especial para las mujeres, son muy bajas, pero por el contrario, las cifras de violencia en contra de las mujeres y las personas LGTB son preocupantes, y cifras que aumentaron durante la pandemia, y los mecanismos para resolver esto y para proteger a esas personas no son realmente muy adecuados en Colombia, lo cual preocupa, porque el deber del Estado en todo el caso de estas violaciones es proteger y darle a la gente acceso a la justicia para que pueda tener un castigo la persona que violó los derechos humanos, sea un funcionario público del Estado o una persona privada, y tener una reparación adecuada. Y en eso el Estado colombiano está fallando. La indemnización de las víctimas al ritmo en que vamos va a durar demasiado tiempo, las que tienen que ver con el proceso de paz, de las víctimas de los dos lados además, porque no hay solo víctimas de un solo lado en el conflicto, es decir, hay víctimas de la guerrilla y víctimas de las Fuerzas Armadas y víctimas de los paramilitares, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para ver con empatía este proceso de paz y entender que el proceso de paz es un proceso atravesado con normas de derechos humanos, por principios de derechos humanos que nos pueden garantizar a todos un futuro mejor en Colombia. Esa es un poco la idea y el mensaje que yo quería transmitirles. No es, hagamos muy, ¿qué les digo? No es que sea muy optimista mi visión, pero yo me baso en informes que me llegan permanentemente y en diálogo con las organizaciones y con las comunidades en Colombia. Durante el paro hablé con muchas de las comunidades y de las de la primera línea, sobre todo en Cali y en Palmira hablamos mucho, y en Bogotá y en la costa atlántica también, porque nos reunimos con más de 40 actores del paro en ese momento, varias veces. Cada semana teníamos 2 o 3 reuniones y veíamos con mucha preocupación cómo la arremetida de represión era brutal, pero veíamos con mucha esperanza también cómo, a pesar de lo que se decía, muchos de esos movimientos del paro, que no fueron los de la mesa de los sindicatos, sino estos movimientos espontáneos del paro que surgieron por todo el país,
algunos tienen propuestas más o menos estructuradas, no están todos coordinados, no es un movimiento unificado, pero tienen propuestas, tienen ideas muy claras, quieren avanzar y esperamos que así sea a estos jóvenes que tienen una visión, digamos, más política de lo que hay que hacer. Hay que escucharlos y hay que dejar que ellos desarrollen su proyecto de una manera muy clara. Y yo entiendo que el paro básicamente fue el resultado de una enorme insatisfacción, que es el resultado de estos 3 años de simulación de la implementación, que es el resultado de estos 3 años de la toma de medidas autoritarias y de medidas antidemocráticas en el país. Lo que está en riesgo en este momento en Colombia, en nuestra opinión, como organización de derechos humanos, y es lo que le decimos a la comunidad internacional en Europa y aquí en Ginebra, es decir, cuando hablo de Europa es en Bruselas, en el Parlamento Europeo, cuando nos invitan a hablar, es que lo que está en riesgo en Colombia es el Estado de Derecho, es el sistema democrático, son las instituciones democráticas, no es solamente la presidencia de una persona. No es la próxima elección lo que nos preocupa es la estabilidad democrática de Colombia, cualquiera que sea el presidente, si seguimos por este camino autoritario y por este camino que nos puede conducir a repetir experiencias de otros países en donde se han instalado populismos muy fuertes que destruyen las instituciones democráticas y después nos llevan a crisis más profundas a todo nivel. Eso es lo que hay que evitar y la manera de evitarlo es aplicando los estándares de derechos humanos. Les repito, es votando correctamente, es saliendo a votar por esos consejos de juventud, es saliendo a votar en las elecciones correspondientes, es saliendo a votar si ustedes están en las zonas de paz donde van a elegir estas curules especiales para la paz, saliendo a votar, a apoyar a los candidatos correctos para impedir que los infiltren los grupos de delincuencia y elijan paramilitares en esos puestos. Hay que salir a votar, ustedes tienen la obligación de participar, es el país de ustedes, son las regiones donde ustedes han vivido, sufrido y seguramente donde van a morir algún día, esperemos que en paz, pero por Dios, no dejen de participar, no dejen de sentirse parte de la solución, porque ustedes son parte de la solución. Nadie más puede dar la solución, sino el colombiano que sale a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. Es un derecho que tenemos todos, que sale a ejercer su derecho al voto en cualquiera que sea el espacio en que se le ofrece esa oportunidad. Es un derecho de cada persona. Ejérzanlo libremente por quien quieran ustedes, pero háganlo pensando en el país. Ese es el mensaje que yo les quiero. No quiero parecer un abuelo regañón, pero ese es un poco el mensaje de angustia que uno envía cuando oye a los jóvenes colombianos decir, no, es que la política no hay nada más errado que decir que somos antipolíticos. Todo es político si hacemos la política sanamente, no politiquería. Eso es lo que yo quisiera concluir diciendo para concluir básicamente, porque me preocupa el futuro de Colombia en materia de derechos, me preocupa el futuro democrático de Colombia, como a muchas personas en el exterior y al interior del país, y Colombia tiene la fuerza y tiene la gente preparada para evitar esto. La tenemos y tenemos la gente adecuada para salir de este atolladero y estoy seguro que lo podemos hacer. No tenemos que conformarnos con lo que tenemos. No tenemos que conformarnos con la clase política que tenemos. Tenemos que elegir gente mejor que la que tenemos. Tenemos que salir a votar en el momento en que nos dan la oportunidad de hacerlo para poder exigir los cambios. Quien no vota no puede exigir cambios porque renunció a su derecho a participar. Y ese es el deber de toda persona consciente en Colombia. Yo creo que ahí paro, Guillermo y Albert, para no seguir echando más discursos porque ya los debo tener a todos cansados y ya hablé 1 hora sin parar. Bueno, muchas gracias, Ramón, por esta radiografía tan detallada de la situación de derechos humanos en Colombia desde la visión de la red internacional, pero también desde la comunidad internacional. Sin duda un panorama bastante gris el que tenemos en este momento, bastante desesperanzador, pero también a la vez retante una sociedad que reclama a gritos esos derechos y que también es responsable o somos responsables de ese futuro que podamos ir construyendo a partir de nuestra participación activa, directa, consciente de lo que es la dirección de una sociedad como la nuestra. Profesor Albert, doy el paso para que si dentro de la comunicación con los estudiantes hay algunas
preguntas, algunos aportes que se quieran socializar en este momento para que, dado que aún tenemos un tiempo, se puedan compartir con nuestro invitado. Muchísimas gracias, profesor Guillermo. Recibo acá y agradecer a nuestro invitado hoy. Hoy es una conferencia internacional desde Ginebra, Suiza. Para los estudiantes que llegaron tarde, nos acompaña Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos. Y la conferencia que acaba de ofrecernos tenía por título Una lectura de los derechos humanos en la coyuntura actual de Colombia desde la perspectiva de la red IDH. Muchas gracias, Ramón, y por supuesto ya hay muchas reacciones y a lo largo de la transmisión hemos notado cómo los estudiantes, ya que tenemos más de 750 hasta este momento, han reaccionado en distintos sentidos y de eso se trata también, de que estos espacios académicos generen en nuestros estudiantes una motivación para asumir una perspectiva y asumir una postura, sea la que sea, porque estamos en el marco de una democracia y aquí también las posturas pues son respetadas independientemente la pertenencia o la vinculación que tengan cada uno de nuestros estudiantes. Lo importante es que éstas se transmitan y se transiten por el mecanismo del respeto, por la tolerancia y no convirtiendo las diferencias en un elemento para el enfrentamiento y para el uso de la violencia, que es lo que históricamente ha llevado a que Colombia registre sangrientas muertes y sangrientos datos por no saber tramitar sus diferencias. Nosotros como espacio académico de la universidad invitamos y exhortamos a todos nuestros estudiantes para que esas diferencias, esas posturas se sepan llevar y se sepan tramitar con la cordura y el alcance y la altura que además tenemos como espacio de la universidad. Efectivamente, profesor Guillermo, hay una serie de preguntas que ya tenemos acá listas para hacerle a nuestro invitado y tal vez de pronto algún profesor que está aquí en la sala Zoom, también si desea hacerlo para que por favor nos advierta levantando la mano. Entre tanto voy a ¿le parece, Ramón, si le compartimos las preguntas que tenemos aquí ya listas? Sí, Gracias sí. a Camila. Camila, nuestra especialista en redes sociales de la Universidad Antonio Nariño, ya tiene aquí un número bien grande de preguntas, entonces le voy a leer algunas para que tal vez usted las organice y le dé como un abordaje. Mariana Vela, a través de Facebook, nos pregunta, ¿cuál es la manera adecuada para evitar la violencia policial en caso de manifestaciones? ¿Se puede solicitar una reforma policial? Dice Mariana Vela, ¿cuál es la manera adecuada para evitar la violencia policial en caso de manifestaciones? ¿Se puede solicitar una reforma policial? Juan David, en Facebook, también nos dice, internacionalmente, ¿han considerado algún tipo de sanción económica de impacto por la violación de derechos humanos en Colombia? Juan David, internacionalmente, ¿han considerado algún tipo de sanción económica de impacto por la violación de derechos humanos en Colombia? Rocío Garzón, ¿qué tipo de responsabilidades penales o jurídicas o económicas puede tener un gobierno como el actual que ha violado los derechos humanos ante la comunidad internacional? Rocío Garzón, que es nuestra docente, si no estoy mal, a través de Facebook nos pregunta, ¿qué tipo de responsabilidades penales o jurídicas o económicas puede tener un gobierno como el actual que ha violado los derechos humanos ante la comunidad internacional? Nadia Camila Vanegas Valencia, ¿cuáles mecanismos de acción nos aconseja para poder intervenir de una manera más certera en la construcción de un país en paz? Nadia Camila Vanegas, ¿cuáles mecanismos de acción nos aconseja para poder intervenir de una manera más certera en la construcción de un país en paz? Y las tres últimas tal vez encajan en alguna de las que ya hemos transmitido. ¿Cuál sería la posible sanción para Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál sería la posible sanción para Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mariana Vela, que la hemos visto muy activa en redes sociales, en Facebook, reitera otra pregunta, formula, ¿de alguna manera se puede crear un acuerdo internacional para que se
derogue o sancione o penalice algún tipo de gobierno corrupto? Mariana Vela. Y finalmente, Mariana Santa Cruz dice, una pregunta, transmitimos esta pregunta, ¿hay alguna forma de que se garantice la transparencia en las próximas elecciones? Mariana Santa Cruz, ¿hay alguna forma de que se garantice la transparencia en las próximas elecciones? Esas son algunas de las reacciones y de las preguntas que en redes sociales, como decíamos ahora, en este momento tenemos más de 700 estudiantes siguiendo esta transmisión, 699 exactamente. Tenemos en este momento en nuestro Facebook Live de la Universidad Antonio Nariño, recordando además a los estudiantes, a los profesores, que de hoy en 8 días no vamos a tener encuentros sincrónicos. Se va a adelantar ese encuentro sincrónico para el jueves 21 a las 9 de la mañana a través de este perfil de la Universidad Antonio Nariño, porque la Universidad Antonio Nariño, a través de la cátedra de la Universidad, la Cátedra de la Paz, se va a vincular al lanzamiento de otra cátedra, de la cátedra Alfredo Molano de la Comisión de la Verdad. Y la forma en la que nosotros como Universidad Antonio Nariño nos vamos a vincular es retransmitiendo el lanzamiento de ese espacio el próximo jueves 21 a las 9 de la mañana. Y nuestros estudiantes y nuestros docentes están invitados a seguir la transmisión a través de este perfil de la Universidad Antonio Nariño. Quienes no lo puedan hacer, va a quedar ahí el espacio, el archivo de la transmisión para que en otro momento lo pueda hacer, y también invitar a los profesores para que propongamos unos ejercicios, unos talleres en torno a ese lanzamiento de la cátedra como un estímulo para que los estudiantes sigan la transmisión del lanzamiento de la cátedra Alfredo Molano. Dejo hasta ahí. Bueno, voy aquí a Sala Zoom. Listo. Creo que eran las mismas que estaban aquí compartiendo. Listo. Mira, sobre las preguntas, cuando preguntan sobre Mariana, sobre la manera de evitar la violencia policial y si se puede reformar la policía, obviamente existen protocolos que se han estudiado y están escritos a disposición de todos los gobiernos. Son protocolos creados por Naciones Unidas para la intervención de la policía y para el uso de la fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad y del ejército en marcos como estos. Esos protocolos los conoce Colombia, es decir, existen diferentes mecanismos. En general, si se aplican esos protocolos de diálogo y se respeta el principio de que la protesta es legítima y que se puede protestar, no se llega a situaciones como las que vivimos en Colombia. Así que es aplicando esos protocolos del uso de la fuerza. En general, los protocolos se refieren a que la fuerza no se utiliza sino en el caso en que es necesaria para proteger a otras personas y para defenderse de una agresión directa, que la fuerza se debe utilizar proporcionalmente, no desproporcionalmente, es decir, no se saca un cañón de no sé cuántos milímetros para matar una cucaracha, es decir, eso no se puede hacer, ¿cierto? Y no se utilizan las armas de fuego letales en las manifestaciones, esa es la norma en principio. Puede que algunos miembros de la policía tengan armas de fuego durante las manifestaciones, pero no se utilizan, salvo que tengan que ser utilizadas para protegerse de una agresión brutal, digamos, y tiene que ser proporcional esa defensa. Y reforma a la policía, claro que se puede solicitar, se ha solicitado, no es la primera vez, en Colombia se ha solicitado hace años la reforma a la policía, en gobierno tras gobierno, pero los gobiernos no han querido hacer esa reforma y ahorita hay un proyecto de reforma a la policía del gobierno que no recoge realmente los principios universales ni regionales, me refiero a de Naciones Unidas, y ni constitucionales ni los de la Comisión Interamericana, para tener una policía que cumpla con esos estándares en el uso de la fuerza y en el manejo de la protesta social. Así que habrá que seguir tratando de llegar a un punto en donde se haga esa reforma de la policía. Colombia necesita además una reforma de las Fuerzas Armadas también más adelante, porque pues si se acaba el conflicto armado hay que reformar la policía y hay que hacer ahí también un trabajo y una purga muy grande, visto lo que se ha hecho por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas fuera del combate, violando los derechos humanos de las personas. En cuanto a sanciones económicas por la violación de derechos humanos en Colombia, no existen sanciones económicas en principio ahora aplicadas a Colombia. Es muy difícil lograrlas. Se podrían en un momento, en algunos casos de algunos estados, lograr esas sanciones económicas. Doy ejemplos.
hay unos acuerdos de libre comercio firmados con la Unión Europea. Y en esos acuerdos de libre comercio hay unas cláusulas que se llaman las cláusulas de derechos humanos, que dicen que el acuerdo se puede suspender si hay una situación grave de violación de los derechos humanos. Es poco probable que la Unión Europea aplique esas sanciones porque pues eso puede afectar en un momento determinado a los empresarios y los intereses económicos de la Unión Europea. Lo mismo que hay una cláusula similar en el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y digo, es poco probable que los países con los que se han firmado esos acuerdos comerciales apliquen esas cláusulas. Es muy difícil. Digamos, no existen ejemplos en este momento que uno pueda citar en donde la Unión Europea o los Estados Unidos haya aplicado esas sanciones con países en donde teóricamente existen democracias o democracias por lo menos formales, si no sean tan reales. Pero muchas organizaciones trabajan en Bruselas pidiéndole al gobierno que aplique esas o advierta al gobierno que si la situación no se mejora en materia de derechos humanos y sin de sindicalistas, se aplique esa cláusula de derechos humanos. También podría haber sanciones del Consejo de Seguridad en casos extremos, pero son casos más graves y las sanciones del Consejo de Seguridad pues las impone el Consejo y necesitan la unanimidad de los miembros, y eso dificulta muchísimo porque siempre hay dos potencias o tres que ejercen su derecho al veto, o los Estados Unidos o Rusia o China. Entonces, pues es complicado. Pero puede haber en algunos casos sanciones económicas, no van a llegar en el caso de Colombia por ahora. La responsabilidad, para la pregunta que hizo Rocío, penal y jurídica y económica para el gobierno que viola derechos humanos desde el punto de vista del exterior, es compleja porque puede haber casos en los cuales algunas de estas violaciones terminen siendo juzgadas por la Corte Penal Internacional. Es decir, pero son casos muy específicos. Hay una corte en el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juzga al Estado y lo declara responsable por las violaciones de derechos humanos, y cuando lo declara responsable, impone también unas indemnizaciones que son muy fuertes para el Estado a favor de las víctimas. Esos son procesos que duran muchos años porque primero pasan por la Comisión Interamericana y después terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay varios casos en los cuales Colombia ha sido condenado por la Corte Interamericana con indemnizaciones muy cuantiosas a favor de las víctimas. Entonces se refiere a las acciones del Estado y condenan al Estado en ese caso concreto. Y yo creo que muchos de estos casos de violaciones de derechos humanos, como otros casos del pasado, ya han sido objeto de juicios y de condenas. En el caso colombiano por la Corte Interamericana, van a llegar a la Corte si la justicia colombiana no actúa de una manera o de otra, porque esos casos llegan cuando se ve que no actúa la justicia y se agotan los recursos internos, es decir, los recursos ante los jueces y los tribunales colombianos están agotados, y a veces se considera que esos recursos están agotados, aun cuando no se ha llegado hasta la última instancia por negligencia de parte de las autoridades judiciales al tramitar el caso, porque el caso no se mueve. Entonces los tribunales consideran que la Corte Interamericana considera que se agotaron los recursos, así no se ha llegado hasta la última instancia. Y esos casos se pueden juzgar ahí a petición de las víctimas, y algunos irán llegando, como han llegado tantos en el caso colombiano, al tribunal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros casos específicamente que se pueden referir a personas, no al Estado, sino a personas, pueden ser juzgados por los tribunales, por el Tribunal Internacional. De hecho, hay un caso provisional de la Corte Penal Internacional, hay un caso provisional abierto en contra de Colombia por los falsos positivos, pero se refiere a juicios contra personas específicas vinculadas a esas violaciones. La Corte Penal Internacional juzga personas, expresidentes de la República, exmilitares, funcionarios públicos y hasta actores privados en un momento por delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Y hay un caso provisional global de Colombia abierto allá que se ha demorado mucho, y ahí sigue de todas maneras porque la Corte es prudente y está esperando que la Justicia Especial para la Paz haga su trabajo como aparentemente la está haciendo. Pero si no fuera el caso, muchos de esos casos podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional cuando la Corte lo decida. Mecanismos para
intervenir en la construcción de un país en paz, pues tenemos todos los mecanismos, son los del acuerdo de paz, los contemplados en la Constitución, más los que están en las normas internacionales de derechos humanos. Pero básicamente, para construir un país en paz, se requiere participación ciudadana, se requiere que la gente participe, elija y elija correctamente y participe activamente en la construcción de esa sociedad colombiana para establecer una cultura de paz, que es la cultura que tenemos que llegar algún día a tenerla. Pero los mecanismos existen en el proceso de paz. La reforma rural y todas estas otras medidas que están contempladas que esperamos se puedan hacer saliendo de este gobierno que no ha querido sino destruir el proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no establece sanciones normalmente en contra de ningún país, no lo va a hacer tampoco en el caso de Colombia, no tiene la facultad de establecer sanciones. Pero en el sistema interamericano existen diferentes niveles de acción. Uno es el que menciono de la Corte Interamericana, en donde sí hay condenas específicamente contra el Estado por violación de casos específicos de derechos humanos presentados por las víctimas mismas. Y también hay casos en los cuales se puede aplicar la Carta Interamericana, aplicar la Carta, es decir, que pueden en un momento determinado, en caso muy grave, excluir a un país de la Organización de Estados Americanos. No va a ser el caso de Colombia, salvo que siga asumiendo una actitud tan parecida a la de Nicaragua respecto a la negación de la violación de derechos humanos. No existe ningún acuerdo internacional para revocar gobiernos. Porque pues lo que hacen los organismos internacionales como la ONU es tratar de tramitar las cosas por vía de diálogo y no por la fuerza. Es decir, las Naciones Unidas ni el sistema interamericano existen para derrocar ningún gobierno, por corrupto que sea. De hecho, la comunidad internacional mantiene relaciones con gobiernos muy corruptos permanentemente. Entonces, pues no hay nada que hacer ahí en ese caso. Simplemente confiar en Dios y votar correctamente, yo lo vuelvo a repetir. Y participar y actuar al interior del país, porque es la gente del país la que tiene que en un momento determinado tomar su destino entre sus manos para saber qué es lo que quiere como país. Para lograr la transparencia en las próximas elecciones tiene que haber, que es otra pregunta que hacen, tiene que haber vigilancia ciudadana, y se ha pedido reiteradamente que haya misiones de verificación por parte de la Unión Europea. La Unión Europea está dispuesta a hacer misiones de observación electoral durante estas elecciones y seguramente otros países, la OEA también. Entonces, pues hay que tener observadores internacionales y vigilancia ciudadana, porque el sistema electoral y el sistema de investigación a través de los mecanismos de investigación para las elecciones es muy lento y los resultados salen prácticamente al final del gobierno siguiente. Entonces, pues es complicado tener esperanza en que las autoridades judiciales colombianas den algún resultado con una investigación pronta y cumplida para casos de compra de votos o de manipulación del sistema en la registraduría o de traslado de votos, trasteo de votos o ese tipo de cosas. Pero hay que vigilarlo desde el interior. Eso es básicamente, yo creo que he contestado rápidamente así las preguntas. Bueno, agradecemos a Ramón por las respuestas a las inquietudes de los estudiantes, a los estudiantes por su participación. Sin duda que quedan muchas cosas posibles de ser discutidas, de seguir profundizando en este análisis que hoy nos ha ofrecido desde la mirada internacional que podemos tener a través de las observaciones y el análisis que Ramón nos ha hecho. Y por supuesto, la invitación a que los estudiantes pues sigan en esa inquietud en la que hemos querido insistir desde la cátedra en el conocimiento, la reflexión de la realidad nacional. Nuestra cátedra es una cátedra que está enmarcada en la cátedra de la paz y por lo tanto todas aquellas acciones que busquen el acto reflexivo pero también participativo en la construcción de esta paz que esperamos sea estable y duradera, pero tan esquiva en estos últimos días,
en estos últimos años, pues nos permita de alguna manera ilusionar también y tener esperanzas sobre la posibilidad de serlo. No quisiera terminar, dijéramos, este momento sin reconocer el gran aporte que nos ha brindado Ramón y su disponibilidad en las últimas dos espacios de la cátedra, el semestre anterior y seguirle extendiendo la invitación a su acompañamiento y decirle que la universidad tiene también las puertas abiertas para que desde la red internacional y desde su aporte podamos establecer, lo tenemos como una meta a mediano plazo, ojalá que fuera más corto, pero la posibilidad de establecer de pronto una alianza también que permita, lo hemos conversado un poco en privado, pero para conocimiento de los estudiantes es importante saberlo, estamos haciendo algún tipo de contacto con el ánimo de que haya posibilidades de que los estudiantes a través de la red puedan desarrollar actividades de pasantías, de consultorías, de asesorías, de eso que el semestre pasado, por ejemplo, fue muy diciente, un estudiante que tuvo contacto directo con la red internacional, porque estábamos viviendo justamente en ese momento los rigores del paro y frente a eso la posibilidad de entablar un acercamiento a estas organizaciones, sobre todo cuando hay, y lo hemos manifestado también nosotros, la desconfianza en las instituciones nuestras de control y de vigilancia. Sí tenemos un camino que nos brinda la posibilidad de denunciar y de encontrar caminos de intervención desde la comunidad internacional y desde organismos como la red internacional, que afortunadamente pues tenemos como nuestra amiga, si nos permiten el término. Entonces, Ramón, mil y mil gracias nuevamente. Esta es su casa. Nosotros siempre estaremos honrados de contar con la presencia suya y, lógicamente, a través de esta cátedra, que es una cátedra abierta al pensamiento. Mil gracias, Ramón. Gracias, gracias, te agradezco mucho, Guillermo. Mira, hay una pregunta ahí que están haciendo sobre la Comisión Interamericana, si se considera que son débiles las recomendaciones y la visita como sanción para el gobierno. Yo quiero contestar eso porque me parece que es importante que tengan una cosa clara. Desde luego nosotros hubiéramos esperado las organizaciones de la sociedad civil que la visita de la comisión fuera una visita, que es la visita que se llama in loco, que es una visita de 8 días, donde van todos los comisionados y donde tienen pues abierto el espacio para moverse por todas partes y dan lugar a un informe mucho más contundente, porque es el informe de la visita en el lugar, ¿cierto? Esta visita fue una visita de trabajo que solamente duró 3 días, fue una visita que le dificultaron enormemente a la comisión porque le trataron de manipular con quién se iba a hablar y con quién no, eso lo sabíamos, nosotros hablamos y otras organizaciones, no quiero decir que somos exclusivamente nosotros, no, fuimos una de las organizaciones que habló antes de la visita con algunos de los comisionados que fueron. Y en un momento determinado hubiéramos esperado que la visita fuera en loco, pero las circunstancias políticas y diplomáticas con el gobierno son muy tensas, son muy difíciles, han maltratado mucho a la comisión también. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que es posible y fue eso. Eso es el criterio diplomático de ellos. Las recomendaciones son muy buenas, son muy buenas. Lo que ellos dicen sobre lo que sucedió en el país coincide con la realidad. Hubieran podido hacer mucho más si hubieran tenido más tiempo, pero sin embargo hablaron con mucha gente, con muchas víctimas, como ellos mismos lo dijeron. Así que lo que hay es que leer esas recomendaciones, porque yo les digo, no puedo avanzar más en esto que voy a decir. Próximamente, de aquí antes del final del año, seguramente esto va a dar lugar a otros eventos, ¿cierto? Esas recomendaciones van a ser la base para otras cosas y otras acciones concretas. Entonces, es lo que tenemos y es lo que era viable y posible ese informe de la comisión en las condiciones difíciles que le pusieron a los comisionados para hacer la visita. No pueden hacer otra cosa. Desde luego, hubiéramos querido mucho más y siempre que hay un informe de eso salimos un poco tristes y desilusionados porque esperábamos más. Pero esa es la dinámica, siempre. Pedimos 200 y nos dan 100. Bueno, ¿qué hacemos? Esa es la realidad en estas dinámicas diplomáticas, pero yo no diría que es un mal informe. ¿Y qué hay que hacer para mostrar realmente las cifras? Las estamos mostrando, hay una supervisión, un monitoreo
increíblemente bien establecido en Colombia por varias organizaciones. Colombia tiene la sociedad civil mejor organizada del continente, se los digo. La mejor organizada, yo diría que casi del mundo, es decir, hay un profesionalismo por parte de las organizaciones que hacen el seguimiento de la violencia policial, como el de Temblores y otras más, que es extraordinario, todos esos mecanismos de verificación que ellos tienen. Muy serios y muy profesionales, así que yo tengo confianza en las cifras que ellos muestran, porque sé cuál es la metodología y sé que puede uno confiar en que no van a manipular la información, y ellos han mostrado cifras muy altas, pero muy altas de violaciones durante el paro, y las otras organizaciones muestran a lo largo de los años todo lo que está pasando con líderes sociales, defensores, mujeres, LGTB y todas las otras cosas. Se hace monitoreo muy largo, muy profundo por parte de diferentes organizaciones, y eso se muestra en el exterior, y le creen a las organizaciones de la sociedad civil. Se le cree, no porque han sido serios y profesionales. Eso era lo que quería agregar, Guillermo, para la pregunta que hizo Diego Raúl Carrillo. Listo, muchas gracias, Ramón. Damos paso a Albert para el cierre. Reiterar entonces a nuestro invitado internacional del día de hoy en la cátedra, Antonio Nariño, nuestro más sincero agradecimiento. Además, coincidimos con muchos de los comentarios, y creo que la totalidad de los comentarios de los estudiantes a través de Facebook, donde le agradecen a nuestro invitado el espacio y haber tenido esta oportunidad de compartir con nosotros y con nuestros estudiantes esas reflexiones que, como dicen muchos estudiantes, generan un aporte formativo y reflexivo en este ejercicio y en esta pretensión que tiene la cátedra de la Universidad Antonio Nariño. Muchas gracias, Ramón. Y como lo decía ya Guillermo, ojalá en otra oportunidad tenga a bien volver a acompañarnos en otro espacio como el que hoy tenemos, que en este momento ya tenemos más de 650 estudiantes. Muchas gracias. Y recordarle a nuestros estudiantes que efectivamente, ya lo decía Ramón en su intervención, se acercan las elecciones de los consejos municipales o los consejos locales de juventud, y es una oportunidad para que los estudiantes de nuestra cátedra, que tienen entre los 14 y 28 años de edad, puedan participar el próximo 28 de noviembre en esas listas de los distintos partidos, y listas que pues tienen una postura y pueden incidir en la formulación de política pública para los jóvenes en Colombia. Reiterar una vez más que de hoy en 8 días no vamos a tener encuentros sincrónicos, sino que vamos a participar como cátedra en el lanzamiento de la cátedra Alfredo Molano el jueves 21 de octubre a las 9 de la mañana. Así que todos los estudiantes están cordialmente invitados a que a partir de las 9 sigan la transmisión oficial del lanzamiento de la cátedra Alfredo Molano, que hace la Comisión de la Verdad. Pues, Ramón, no resta sino reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias a ustedes, y ojalá no se hayan aburrido mucho con esta perorata mía tan repetida a veces, pero es que, ¿qué puedo uno decir sobre ese país? Siempre pasa lo mismo. Así es. Muchas gracias, Ramón. Muy bien. Y coincidimos con Guillermo, y pues también agradecer al profesor Guillermo Ospina, que es el contacto directo con nuestro invitado, por su gestión para que este espacio se haya cumplido con el éxito que hoy nos caracteriza. A todos ustedes un feliz fin de semana. Dejamos hasta ahí por hoy. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Dios. Listo, estamos fuera del aire. Listo, pues vamos a clase. Voy a contactarme con el grupo. Creo que no es más, ¿cierto, Albert? Detener grabación, ¿cierto? Sí, señor. Detener. Tipo de cosas. Pero hay que vigilarlo desde el interior. Eso es básicamente, yo creo que he contestado rápidamente así las preguntas. Bueno, agradecemos a Ramón por las respuestas a las inquietudes de los estudiantes, a los estudiantes por su participación. Sin duda que quedan muchas cosas posibles de ser discutidas, de seguir profundizando en este análisis que hoy nos ha ofrecido desde la mirada internacional que podemos tener a través de las observaciones y el análisis que Ramón nos ha hecho. Y por supuesto, la invitación a que los estudiantes pues sigan en esa inquietud en la que hemos querido insistir desde la cátedra, en la
el conocimiento, la reflexión de la realidad nacional. Nuestra cátedra es una cátedra que está enmarcada en la Cátedra de la Paz y por lo tanto todas aquellas acciones que busquen el acto reflexivo, pero también participativo en la construcción de esta paz que esperamos sea estable y duradera, pero tan esquiva en estos últimos días, en estos últimos años, pues nos permita de alguna manera ilusionar también y tener esperanzas sobre la posibilidad de serlo. No quisiera terminar, dijéramos, este momento sin reconocer el gran aporte que nos ha brindado Ramón y su disponibilidad en las últimas dos espacios de la cátedra, el semestre anterior y seguirle extendiendo la invitación a su acompañamiento y decirle que la universidad tiene también las puertas abiertas para que desde la red internacional y desde su aporte podamos establecer, lo tenemos como una meta a mediano plazo, ojalá que fuera más corto, pero la posibilidad de establecer de pronto una alianza también que permita, lo hemos conversado un poco en privado, pero para conocimiento de los estudiantes es importante saberlo, estamos haciendo algún tipo de contacto con el ánimo de que haya posibilidades de que los estudiantes a través de la red puedan desarrollar actividades de pasantías, de consultorías, de asesorías, de eso que el semestre pasado, por ejemplo, fue muy diciente, un estudiante que tuvo contacto directo con la red internacional, porque estábamos viviendo justamente en ese momento los rigores del paro y frente a eso la posibilidad de entablar un acercamiento a estas organizaciones, sobre todo cuando hay, y lo hemos manifestado también nosotros, la desconfianza en las instituciones nuestras de control y de vigilancia. Sí tenemos un camino que nos brinda la posibilidad de denunciar y de encontrar caminos de intervención desde la comunidad internacional y desde organismos como la red internacional, que afortunadamente pues tenemos como nuestra amiga, si nos permiten el término. Entonces, Ramón, mil gracias nuevamente. Esta es su casa. Nosotros siempre estaremos honrados de contar con la presencia suya y, lógicamente, a través de esta cátedra, que es una cátedra abierta al pensamiento. Mil gracias, Ramón. Gracias, gracias, te agradezco mucho, Guillermo. Mira, hay una pregunta ahí que están haciendo sobre la Comisión Interamericana, si se considera que son débiles las recomendaciones y la visita como sanción para el gobierno. Yo quiero contestar eso porque me parece que es importante que tengan una cosa clara. Desde luego nosotros hubiéramos esperado las organizaciones de la sociedad civil, que la visita de la comisión fuera una visita, que es la visita que se llama in loco, que es una visita de 8 días, donde van todos los comisionados y donde tienen pues abierto el espacio para moverse por todas partes y dan lugar a un informe mucho más contundente, porque es el informe de la visita en el lugar, ¿cierto? Esta visita fue una visita de trabajo que solamente duró 3 días, fue una visita que le dificultaron enormemente a la comisión porque trataron de manipular con quién se iba a hablar y con quién no, eso lo sabíamos, nosotros hablamos y otras organizaciones, no quiero decir que somos exclusivamente nosotros, no, fuimos una de las organizaciones que habló antes de la visita con algunos de los comisionados que fueron. Y en un momento determinado hubiéramos esperado que la visita fuera en loco, pero las circunstancias políticas y diplomáticas con el gobierno son muy tensas, son muy difíciles, han maltratado mucho a la comisión también. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que es posible y fue eso. Eso es el criterio diplomático de ellos. Las recomendaciones son muy buenas. Son muy buenas. Lo que ellos dicen sobre lo que sucedió en el país coincide con la realidad. Hubieran podido hacer mucho más si hubieran tenido más tiempo, pero sin embargo hablaron con mucha gente, con muchas víctimas, como ellos mismos lo dijeron. Así que lo que hay es que leer esas recomendaciones, porque yo les digo, no puedo avanzar más en esto que voy a decir. Próximamente, de aquí antes del final del año, seguramente esto va a dar lugar a otros eventos, ¿cierto? Esas recomendaciones van a ser la base para otras cosas y otras acciones concretas. Entonces, es lo que tenemos y es lo que era viable y posible ese informe de la comisión en las condiciones difíciles que le pusieron a los comisionados para hacer la visita. No pueden hacer otra cosa. Desde luego, hubiéramos querido mucho más,
Y siempre que hay un informe de eso salimos un poco tristes y desilusionados porque esperábamos más. Pero esa es la dinámica, siempre. Pedimos 200 y nos dan 100. Bueno, ¿qué hacemos? Esa es la realidad en estas dinámicas diplomáticas, pero yo no diría que es un mal informe. ¿Y qué hay que hacer para mostrar realmente las cifras? Las estamos mostrando. Hay una supervisión, un monitoreo increíblemente bien establecido en Colombia por varias organizaciones. Colombia tiene la sociedad civil mejor organizada del continente, se los digo. La mejor organizada, yo diría que casi del mundo. Es decir, hay un profesionalismo por parte de las organizaciones que hacen el seguimiento de la violencia policial, como el de Temblores y otras más, que es extraordinario, todos esos mecanismos de verificación que ellos tienen. Muy serios y muy profesionales, así que yo tengo confianza en las cifras que ellos muestran, porque sé cuál es la metodología y sé que puede uno confiar en que no van a manipular la información, y ellos han mostrado cifras muy altas, pero muy altas, de violaciones durante el paro, y las otras organizaciones muestran a lo largo de los años todo lo que está pasando con líderes sociales, defensores, mujeres, LGTB y todas las otras cosas. Se hace monitoreo muy largo, muy profundo por parte de diferentes organizaciones, y eso se muestra en el exterior, y le creen a las organizaciones de la sociedad civil. Se le cree, no, porque han sido serios y profesionales. Eso era lo que quería agregar, Guillermo, para la pregunta que hizo Diego Raúl Carrillo. Listo, muchas gracias, Ramón. Damos paso a Albert para el cierre. Reiterar entonces a nuestro invitado internacional del día de hoy en la cátedra, Antonio Nariño, nuestro más sincero agradecimiento. Además, coincidimos con muchos de los comentarios, y creo que la totalidad de los comentarios de los estudiantes a través de Facebook, donde le agradecen a nuestro invitado el espacio y el haber tenido esta oportunidad de compartir con nosotros y con nuestros estudiantes esas reflexiones que, como dicen muchos estudiantes, eh, generan un aporte formativo y reflexivo en este ejercicio y en esta pretensión que tiene la cátedra de la Universidad Antonio Nariño. Muchas gracias, Ramón. Y como lo decía ya Guillermo, ojalá en otra oportunidad tenga a bien volver a acompañarnos en otro espacio como el que hoy tenemos, que en este momento ya tenemos más de 650 estudiantes. Muchas gracias. Y recordarle a nuestros estudiantes que efectivamente, ya lo decía Ramón en su intervención, se acercan las elecciones de los consejos municipales o los consejos locales de juventud, y es una oportunidad para que los estudiantes de nuestra cátedra, que tienen entre los 14 y 28 años de edad, puedan participar el próximo 28 de noviembre en esas listas de los distintos partidos, y listas que pues tienen una postura y pueden incidir en la formulación de política pública para los jóvenes en Colombia. Reiterar una vez más que de hoy en 8 días no vamos a tener encuentros sincrónicos, sino que vamos a participar como cátedra en el lanzamiento de la cátedra Alfredo Molano el jueves 21 de octubre a las 9 de la mañana. Así que todos los estudiantes están cordialmente invitados a que a partir de las 9 sigan la transmisión oficial del lanzamiento de la cátedra Alfredo Molano, que hace la Comisión de la Verdad. Pues Ramón, no resta sino reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias a ustedes, y ojalá no se hayan aburrido mucho con esta perorata mía tan repetida a veces, pero es que, ¿qué puedo uno decir sobre ese país? Siempre pasa lo mismo. Así es. Muchas gracias, Ramón. Muy bien. Y coincidimos con Guillermo, y pues también agradecer al profesor Guillermo Ospina, que es el contacto directo con nuestro invitado, por su gestión para que este espacio se haya cumplido con el éxito que hoy nos caracteriza. A todos ustedes un feliz fin de semana. Dejamos hasta ahí por hoy.